Ese es el inicio, que ya ha cambiado la coloración. En promedio, entre 21 a 35. Como ya les había dicho, la fase lútea siempre es estable. La fase lútea siempre va a ser 14 días y la fase folicular es la que puede variar, ¿no? Y va a hacer que sea más corto o más largo. ¿Qué características tiene que tener? Que tiene que ser cíclico, tiene que ser regular y tiene que ser espontáneo. Por eso es que no se puede considerar un sangrado por deprivación. ¿Cuáles son los sangrados por deprivación? Los sangrados cuando están tomando algún tipo de tratamiento hormonal, ya sea anticonceptivos, ya sea solo de progesterona, cualquier tratamiento hormonal, no podemos hablar de una menstruación. O sea, por ejemplo, si tenemos una paciente en etapa de climaterio, que de repente nosotros usamos una terapia de reemplazo hormonal cíclica, vamos a tener regla, pero no vamos, un sangrado, pero no vamos a considerar este sangrado que es una regla, ¿correcto? Porque se supone que ya estamos en una etapa de climaterio, entonces es un sangrado artificial, entre comillas, ¿no? Entonces tiene que ser cíclico, tiene que ser regular, tiene que ser espontáneo. Entonces, como ya habíamos conversado, en la pubertad se va a activar a nivel cerebral el eje hipotálamo hipófisis ovárico. Vamos a tener un aumento de la GNRH, vamos a tener un aumento de la FSH, LH y estrógenos. Entonces, por eso es que si nosotros hacemos un dosaje hormonal en una niña, si es que queremos descartar una pubertad precoz, vamos a ver que estas hormonas prácticamente están en su basal mínimo, ¿no? Si ya vemos un aumento, sobre todo los estrógenos, podemos pensar en una pubertad precoz. Entonces, ¿qué pasa? Llega la pubertad, se activan estas hormonas y ya sabemos que la primera fase, que es la fase folicular proliferativa, va a crecer un folículo, este folículo va a secretar estrógenos y va a estimular la proliferación del endometrio. Esto es muy importante, como ya les había mencionado, incluso en infertilidad, cuando hacemos crecer demasiados folículos, al momento que podemos hacer eclosionar muchos, podemos tener una sobrecarga estrogénica y podemos tener efectos secundarios por exceso de estrógenos y terminar con una paciente en una unidad de cuidados intensivos. Porque cada folículo va a segregar estrógenos. Por eso es que en promedio una mujer ovula entre 1 a 2 folículos, nada más, ¿no? Por ciclo normal. Ahora, una vez que el folículo ha crecido, se va a presentar la ovulación. Los estrógenos van a estar en su valor máximo y estos ¿qué van a hacer? Van a inducir un pico de LH. Se va a llevar a cabo la ovulación y se va a formar el cuerpo lúteo. ¿El cuerpo lúteo qué hace? Segrega progesterona. Y la progesterona va a transformar este endometrio proliferativo en un endometrio secretor, en un endometrio listo para recibir al óvulo fecundado. Cuando esto no sucede, este cuerpo lúteo empieza a declinar más o menos el día 23, disminuye la secreción de esteroides, hay cambios vasculares a nivel del endometrio y empieza la regla. Entonces esto resumido, ¿no? En gráficos, ¿no? Entonces tenemos el aumento de los estrógenos, generalmente asociado a sensación de energía, sentimientos positivos, aparece la ovulación, aparece la hormona luteinizante 24 horas antes de ovular. Por eso es que incluso existen test para medir esta hormona, que son los test predictivos de ovulación. Luego viene la fase lútea, se reducen los niveles de estrógeno, aparece la progesterona. La progesterona es la causante de la melancolía, del aumento de la temperatura corporal, de la hinchazón del bajo vientre. Entonces, por eso es que muchas veces en las fases donde hay ausencia de estrógenos, como por ejemplo el embarazo, la mujer embarazada tiene ciertos cambios, cierta labilidad emocional debido al aumento de la progesterona. Entonces, en promedio, la fase folicular va a ser variable y la fase lútea siempre va a ser constante, ¿no? Una duración de una regla es más o menos entre 2 a 7 días y se habla de que se debe eliminar más o menos 80 mililitros de sangre, ¿no? Algunos estudios hablan entre 50 y 120 dependiendo de la edad de la paciente. Más joven, más sangrado, a mayor edad los sangrados deben empezar a disminuir. Por eso es importante la etapa o la edad en la que está la mujer. Si nosotros tenemos una mujer de 40 años, por ejemplo, que nos dice que regla más que cuando estaba en su etapa reproductiva entre 25 y 35, entonces tenemos que sospechar que podría ser portadora de alguna patología.
Lo normal es que la regla vaya disminuyendo con los años, no que vaya aumentando, no que se vaya haciendo más frecuente, ni que se vaya asociando coágulos o que aumente en cuanto a volumen. Al inicio la regla generalmente tiende a ser los primeros años escasa, luego se va poniendo más roja, luego va cambiando de color y casi en los últimos años siempre es mucho más oscura, a veces precedida de manchas, pero siempre va a empezar a espaciarse a partir, en promedio se dice en las mujeres peruanas, de los 45 años. Si es que una mujer, en vez de que las reglas se les vayan espaciando, se empiezan a cortar, empiezan a aumentar en cantidad, en abundancia y en frecuencia, ya tenemos que hacer un descarte porque está saliendo fuera del rango normal. Ahora, si es una mujer que después de un año vuelve a presentar sangrado, eso ya no se podría considerar una regla, sino habría que descartar alguna patología como un crecimiento anormal del endometrio en la etapa postmenopáusica, ¿no? Una hiperplasia endometrial o una lesión maligna de endometrio. ¿Qué es la anovulación? La anovulación, si es una mujer joven, puede ser un estado disfuncional potencialmente reversible, ¿no? Entonces es cuando hay ausencia de la formación o liberación de un óvulo o de un ovocito, con la consecuencia, obviamente, si no ha habido ovulación, no hay cuerpo lúteo, no hay síntesis de progesterona y por ende vamos a tener un endometrio sin cambios secretores. Es decir, vamos a tener un endometrio lineal, porque como ya les había dicho, la estimulación del crecimiento del folículo va a estimular los estrógenos, va a hacer que crezca el endometrio. Si no tenemos folículos, vamos a tener un endometrio lineal. Esto es muy importante porque cuando nosotros decidimos iniciar un tratamiento, tenemos que pedir una ecografía y ver qué características tiene ese endometrio. Si nosotros encontramos un endometrio lineal, entonces probablemente vamos a tener que usar un tratamiento que tenga estrógenos y progesterona para regularizar ese desorden. Y si tenemos un endometrio engrosado, o sea, quiere decir que lo que está faltando no es la primera fase, sino la segunda fase que nos ayuda a la descamación del endometrio, pues vamos a usar un tratamiento con progesterona. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos una paciente con endometrio lineal y le damos progesterona, no vamos a conseguir reglar. Si nosotros tenemos un endometrio grueso, un endometrio de 10, 12, y le damos progesterona, la famosa prueba de progesterona, vamos a conseguir regla. Y si tenemos un endometrio engrosado y que de repente hemos usado la prueba de progesterona y no hemos logrado una regla, y también hay que descartar una gestación. Una polimenorrea es cuando tenemos un sangrado irregular, pero los periodos son menos de 21 días. O sea, que es una chica o una señora que arregla cada 15, cada 20 días. Entonces estaríamos hablando ante una polimenorrea. Y una oligomenorrea es cuando es un sangrado irregular, pero dura más de 35 días, pero menos de 90 días. O sea, puede arreglar cada 40, 45, 60, 80 días. Dentro de las causas de amenorrea podemos tener amenorreas primarias cuando no ha habido regla y no hay desarrollo puberal hasta los 14 años. O si tenemos desarrollo puberal, es decir, tenemos mamas, tenemos vello púbico, pero no tenemos regla a los 16 años. Entonces ya a los 14 años vemos si es una niña que está desarrollando o no, o a los 16 años si ya tuvo desarrollo y no tenemos regla. Una amenorrea secundaria es la ausencia de sangrado durante más de 3 meses en una mujer que ha tenido menstruaciones previamente. Entonces quiere decir de que, por ejemplo, tenemos una chica que ha estado arreglando y de repente puede hacer trastornos de alimentación, una caída brusca de peso y puede tener una ausencia de regla. Se habla también de casos de estrés o de emociones fuertes o de desequilibrios hormonales que los vamos a ver más adelante. Entonces cuando tenemos una paciente que no ha arreglado más de 3 meses, estamos hablando de una amenorrea secundaria. Hay algunas definiciones que hablan sobre la ausencia de menstruaciones durante un tiempo equivalente al total de 3 intervalos de los ciclos previstos en la mujer o con la ausencia de menstruación durante 6 meses a lo largo de un año, ¿no? O sea, una mujer que si debió arreglar 12 reglas, ha arreglado solo 6. En general, más o menos siguiendo el promedio de los 21 a 35 días, hablamos que lo normal es que una mujer podría arreglar entre 14 y 10 reglas en un año.
También es importante que llevemos el control, porque como les decía, a veces la paciente viene y dice, he reglado el primero y estoy reglando el 26. Entonces estoy reglando 2 veces en un mes. Pero si empezamos a contar, nos damos cuenta que tiene intervalos de 26 días. O de repente nos dice, me he pasado un mes, ¿no? Entonces, y empezamos a contar y tiene intervalos de 32 o 33 días. Entonces hay que empezar a llevar un calendario menstrual para realmente saber si esa paciente tiene una oligomenorrea o tiene un trastorno de la regla. La menorragia o hipermenorrea son menstruaciones regulares, pero en cantidades excesivas, que duran más de 7 días, van a estar asociadas a coágulos y puede ser causa de anemia. Muchas veces hay pacientes que acuden por anemia, del dermatólogo a medicina interna, les dan tratamiento y no logran subir su hemoglobina. Entonces, a veces les preguntamos, y sí, las reglas son abundantes, o a veces ni siquiera se dan cuenta que las reglas son abundantes. Tener en consideración que, por ejemplo, en el caso de las adolescentes o las chicas jóvenes, la única regla que han visto es la de ellas. Entonces, es difícil que tú puedas comparar o decir si tengo reglas grandes o reglas escasas, si es que nunca has visto una regla. En cambio, la mamá, por ejemplo, puede comparar su regla con la regla de su hija. Entonces, por eso es importante que la mamá esté pendiente de cuántas toallas está cambiándose esa niña. Puede pasar de que tengamos una niña que de repente se cambia, no sé, 5 toallas en un día, pero las toallas salen completamente empapadas, ¿no? Y podemos tener una niña que de repente se cambia 20 toallas en un día, pero es que la niña está cambiándose cada media hora de toalla. Entonces es importante que la mamá supervise la cantidad. Entonces no es raro que ustedes se encuentren con mujeres adultas con anemia refractarias al tratamiento y que ya cuando hacemos un estudio nos damos cuenta que tienen reglas abundantes, ¿no? Y la hipomenorrea, pues es todo lo contrario, son reglas muy escasas que pueden durar un día, pero que donde se va a mantener la ciclicidad y la regularidad, o sea, van a ser mensuales, van a ser cíclicas. Entonces, si tenemos alteraciones del ritmo, podemos tener polimenorreas, oligomenorreas o amenorreas, pero las duraciones se van a mantener y el volumen sanguíneo o el volumen de regla también se va a mantener. En cambio, cuando hablamos de alteraciones de cantidad, el intervalo se mantiene, pero la duración es lo que va a variar, o van a ser más de 7 días o van a ser menos de 2 días, y el volumen también va a variar, o van a ser reglas muy abundantes o reglas muy escasas. Entonces tenemos que ver, estos son los términos para hablar. Estamos hablando de una alteración del ritmo y de una alteración de cantidad, y puede haber la combinación de ambas, ¿no? Podemos tener alteraciones, por ejemplo, en cuanto al ritmo, oligomenorreas, pero con cantidades abundantes. Hay pacientes que dicen, sí, yo reglo cada 80 días, pero cada vez que reglo 10 días, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros cataloguemos, tanto si es alteración en ritmo, es alteración en cantidad, o es ambas, ¿no? A veces la paciente asume que es normal, dice, no, como no reglé, estoy reglando después de 70 días, ya, entonces es el sangrado, entre comillas, acumulado, por lo tanto tengo que arreglar más. Y eso no es así. Dentro de las causas podemos tener problemas a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis, podemos tener problemas ováricos, uterinos, asociados a enfermedades crónicas, problemas, por ejemplo, con la enfermedad de von Willebrand, problemas de coagulación. Podemos también tener causas iatrogénicas, de repente el consumo de ciertos medicamentos, por ejemplo, el uso o el abuso de las pastillas del día siguiente, ¿no? Que ocasionan sangrados intermenstruales, y muchas veces el consumo indiscriminado hace que las chicas a veces tengan sangrado todo el mes y les venga la regla y luego a los 15 días otra vez sangrado. Entonces, cuando uno les pregunta qué pasó, es que han tomado 2 o 3 pastillas del día siguiente juntas, ¿no? Las adicciones también, y obviamente el embarazo es una de las principales causas de oligomenorreas o de amenorreas, ¿no? Hay pacientes que vienen y dicen, no tengo 6 semanas de oligomenorrea, y cuando hacemos una prueba de embarazo, pues están positivas, ¿no? Entonces es importante que siempre en mujeres jóvenes descartemos el embarazo, por más que la paciente a veces diga que no, ¿no? Porque no es raro, pacientes que dicen, no, es imposible, no puede ser, han venido incluso con
gestaciones mucho más grandes de las que en realidad hemos sospechado. ¿Por qué? Porque a veces ha habido pequeños sangrados, amenazas de aborto que se han confundido con reglas. Entonces, supuestamente tiene un atraso de 5 semanas y resulta que tiene una gestación de 10, ¿no? Y hasta gestaciones mucho más grandes, ¿no? Hace poco yo tuve una paciente que vino con una gestación de 22 semanas y entre comillas había estado reglando todos los meses, ¿no? Entonces, siempre antes de iniciar cualquier tratamiento, descarten un embarazo. Bueno, aquí tenemos diferentes causas de alteraciones en el ciclo menstrual por exceso y por defecto. Por exceso ya sabemos que son polimenorreas, hipermenorreas, menorragias, metrorragias, propiomenorreas, que pueden estar asociadas a la madurez reproductiva, el 75%, a la posmenopausia, el 100% funcionales en el caso de la adolescencia, y en el caso de la adolescencia vamos a tener las hemorragias uterinas disfuncionales. Más adelante vamos a tratar un poco cuando hablamos de hemorragia uterina disfuncional, que es un diagnóstico por descarte, no es un diagnóstico de inicio, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer un buen examen físico, determinar la causa y descartar siempre una patología orgánica, ¿no? Y por defecto también, bueno, podemos tener de repente un síndrome de Asherman, una paciente que ha sido sometida a procedimientos, o de repente ha tenido legrados a repetición. Si, por ejemplo, tenemos una amenorrea primaria, podemos pensar que de repente estamos ante un síndrome de Meyer-Rokitansky-Hauser. O de repente la criptomenorrea, ¿qué significa? Que hay regla, pero no la podemos ver. ¿En qué caso se ve eso? Cuando no hay permeabilidad del himen, ¿no? Entonces, cuando el himen es un himen imperforado, la paciente todos los meses tiene cólicos, pero no regla. Y de pronto hacemos una ecografía y vemos un útero lleno de regla que no ha podido salir porque el himen está imperforado. Una menorrea primaria también puede ser un síndrome de Turner, ¿no? Son pacientes que no reglan, que no han desarrollado, llegan a los 14 años y no tienen desarrollo puberal, entonces podemos pensar en problemas de ese tipo, las disgenencias gonadales, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se ha desarrollado, tenemos una falla ovárica, o de repente tenemos un hipogonadismo, una disgenesia gonadal pura, ¿no? Los pacientes XY, que son cariotipo XY, pero fenotípicamente son mujeres, ¿no? Pero cuando les hacemos las pruebas, pues no hay útero, no hay ovarios, e incluso podemos encontrar testículos abdominales, ¿no? Efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, ¿no? Pacientes que de niñas e incluso de adultos han sido sometidos a quimioterapia, radioterapia, entonces pueden tener amenorreas, ¿no? Hace poco tuve el caso de una niña de 18 años con un tumor cerebral que fue sometida a quimioterapia, radioterapia y venía por amenorrea. Trastornos hipofisiarios, el síndrome de Sheehan, el síndrome de la silla turca vacía, lesiones tumorales, los macroadenomas de hipófisis, ¿no? También podemos tener el hipotiroidismo, el síndrome de Kallmann, como les había hablado, la anorexia. La anorexia, la bulimia pueden ocasionar amenorreas, ¿no? Pacientes que de pronto han estado reglando y dejan de menstruar. Tenemos que, obviamente, la anamnesis, la edad ginecológica, cuántos años después de la regla tiene, tenido relaciones sexuales, qué antecedentes personales o familiares tiene, dolores de cabeza, cambios de peso, qué tipo de actividad física está realizando, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensar en una menorrea, por ejemplo, en una paciente joven que está con 98 kilos, 1,50 m, una paciente de la misma edad que de repente viene con 38, 39 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la historia alimentaria? El peso, la talla, la vemos taquicárdica, la vemos bradicárdica, hipertensa, cómo le vemos la cara, la piel, los vellos, hay secreción por los pechos. Podemos pedir ecografía pélvica, transvaginal, dependiendo de los casos, algunas veces resonancia, ¿no? Y los análisis que pueden ser, dependiendo de esas dos fechas, análisis hormonales, podemos pedir, si de repente tenemos una hipermenorrea a una mujer joven, podemos pensar en factores de coagulación. Si de repente tenemos oligomenorrea, tenemos que pensar de repente en un proceso de tiroides. Si tenemos secreción, un problema de prolactina. Si de repente es una mujer de 42, 43 años
debemos pensar de repente en un climaterio, entonces tenemos que pedir pruebas de perfil hormonal, dependiendo de la edad, enfocándonos en la paciente. La metrorragia es toda hemorragia genital que procede del útero, excluida la menstruación. Como ya sabemos, la menstruación tiene que ser cíclica, regular y espontánea. En el caso de las niñas, normalmente la causa es la hemorragia uterina disfuncional. Es decir, hay un crecimiento del endometrio, pero al no haber ovulación, vamos a tener una hemorragia uterina disfuncional, pero siempre es un diagnóstico de exclusión. No podemos de frente decir, esto es una hemorragia uterina disfuncional, sino que tenemos que hacer un descarte. La hemorragia uterina disfuncional está caracterizada por una hemorragia uterina irregular y excesiva, pero en la que no se puede encontrar una etiología específica, ¿no? Como les había mencionado, es mucho más frecuente en los primeros años después de la menarquia y se asocia a periodos o a ciclos anovulatorios, periodos donde no ha habido anovulación, y generalmente esta anovulación se debe a la inmadurez del eje, ¿no? Ya, o sea, es importante que nosotros entendamos que la regla tiene que ver desde el cerebro. Muchas veces las personas piensan que nosotros reglamos desde el ovario, ¿no? Que lo importante es el ovario, es el útero. No, el eje hormonal empieza a nivel cerebral y todo el eje hormonal tiene que ser estudiado. En los ciclos anovulatorios, pues la FSH, la hormona folículo estimulante, se va a incrementar, el folículo empieza a crecer, a producir estrógenos, el endometrio prolifera, pero como no hay ovulación, ese pico de LH no se produce, no se forma el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo que produce la progesterona, el endometrio sigue y sigue y sigue creciendo, sin que se pueda convertir en fase secretora. Cuando llega a un tamaño demasiado grande, obviamente el folículo al no haber ovulado involuciona, disminuye la secreción de estrógenos y vamos a tener una hemorragia por supresión o por deprivación, ¿no? Este endometrio se va a desprender y va a dar lugar a una hemorragia excesiva o prolongada. Por eso es que muchas veces la paciente dice: he botado como una carne, he botado como un tejido, y algunas veces también se ha confundido con un aborto. No es raro que chicas jóvenes a veces han sido hasta alegradas pensando que están teniendo un aborto y lo que están teniendo es un molde decidual, es este endometrio compacto que está saliendo producto de una anovulación. Entonces podemos tener sangrados por deprivación de estrógenos, ¿no? Como ya hemos visto, la anovulación, sangrados por disrupción durante el estímulo estrogénico. Esto es, por ejemplo, lo que buscamos cuando se toma la pastilla el día siguiente, ¿no? Que el óvulo no siga creciendo. Sangrados por deprivación de progesterona, que es cuando el cuerpo lúteo se vuelve insuficiente, cae antes de tiempo y podemos tener un sangrado por deprivación. Y sangrado post-disrupción durante el estímulo de progesterona, que es lo que buscamos también cuando usamos dosis altas de progesterona para buscar un sangrado, ¿no? ¿Cómo es el manejo de la hemorragia uterina? Dependiendo de la cantidad de sangrado que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sangrado, una paciente que viene con sangrado leve, su hemoglobina está bien, podemos usar AINES, ¿no? Dentro de los AINES, pues se suele usar ibuprofeno cada 8 horas por unos 5 días, educación sobre los ciclos menstruales, y vamos evaluando a esta paciente a los 3 meses para ver si con eso ha sido suficiente. Si tenemos un flujo moderado y ya tenemos un cambio en la hemoglobina, entonces podemos usar anticonceptivos orales, dependiendo de la cantidad, puede ser cada 24 o se puede usar incluso hasta cada 12. Usamos sulfato ferroso, usamos AINES, y generalmente a las 48 horas, si es que usamos dosis altas de cada 12, debería mejorar el sangrado. Si tenemos un flujo abundante y la hemoglobina la tenemos entre 8 a 10, tenemos que ver si la paciente está estable. Si la paciente está estable, podemos utilizar anticonceptivos cada 8 horas, ¿no? Y luego vamos bajando. El esquema es una tableta cada 8 horas por 2 días, luego una tableta cada 12 horas por 2 días y luego una diaria. El único problema que vamos a tener con este esquema es que muchas veces la paciente va a presentar náuseas y vómitos. Generalmente cuando yo voy a utilizar este esquema de ciclaje, las hospitalizo para poderles dar el Gravol endovenoso media hora antes, ¿no?
y así evitar que tengan muchas náuseas o vómitos. Generalmente más es frecuente en las personas adultas. Las niñas lo toleran muy bien, a pesar de ser dosis altas. Recuerden que la cantidad hormonal de las jóvenes es mucho mayor. A veces nosotros pensamos que las niñas tienen pocas hormonas y con los años van a tener más hormonas. Y ese concepto a veces lo tienen incluso hasta los mismos médicos y algunos hasta especialistas. Entonces es al revés. Durante la pubertad todas las hormonas se van a activar y luego estas progresivamente van a ir disminuyendo hasta que llegue el momento en que estas hormonas pues van a desaparecer y entrar en la etapa del climaterio. ¿Y qué pasa si tenemos un flujo abundante con una hemoglobina menos de 8? Dice que a partir de 7 ya tenemos que pensar en transfusión, ¿no? Definitivamente va a tener que ser hidratada. Usamos anticonceptivos a más altas dosis, incluso había anticonceptivos estrógenos antes, ahorita ya no tenemos en el país. Hay muchos productos que a veces suelen salir y luego regresar, ¿no? Y vamos disminuyendo. Casos de flujos abundantes son muy pocos y generalmente van muy asociados a, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, a problemas de coagulación, ¿no? Entonces, algunas veces hemos tenido que usar análogos. Los análogos bloquean totalmente el eje. Y, por ejemplo, si tenemos una anemia plásica, donde no podemos usar intramuscular, entonces, porque los análogos son intramusculares, hemos usado vía oral, dentro de ellos el danazol, y buscamos por lo menos 1 o 2 meses de tratamiento y luego pasarlos a estrógeno, ¿no? Para no descalcificar a la niña. Recuerden que 3 meses sin regla, en el caso de los adolescentes, empieza el proceso de descalcificación. Y la dosis mínima de estrógeno son 30 microgramos. En el caso de las adultas, pues si tenemos una hemoglobina que está cayendo, con un flujo demasiado abundante, tenemos que buscar casi siempre asociado a causas orgánicas, ¿no? Podemos tener miomas, pólipos, miomas mucosos, que pueden originar este flujo. Y de repente, si ya estamos ante una persona mayor, con paridad satisfecha, pues se puede hacer hasta una cirugía de emergencia, ¿no? Si es que el sangrado es demasiado abundante. Muy bien, hasta ahí hemos avanzado la primera parte. No sé si hay... A ver, acá tengo algunas preguntas. A ver, dice... ¿Esos 50 o 120 mililitros son de toda la regla? Sí, de toda la regla. Ahora, muchas veces nosotros, ¿cómo hacemos para más o menos calcular si el tratamiento nos está yendo bien? A veces le decimos a la paciente que compre una balancita de cocina y que pese una toalla vacía y luego pese una toalla con flujo y va apuntando en una libretita la cantidad de flujo que tiene. O sea, cuánto pesan las toallas, ¿no? Quitando el peso de una toalla en promedio vacía. Entonces esto nos da una cantidad y, por ejemplo, nosotros vamos evaluando mes a mes cómo va disminuyendo la cantidad de sangrado que pueda tener, ¿no? En caso que las reglas se den cada tantos días, significa que todo el periodo menstrual está prolongado. O sea, por ejemplo, si la regla dura más de 7 días, estamos hablando de una hipermenorrea. Pero si de repente la regla le duró 7 días y de ahí de repente descansó, disminuyó y luego tiene un sangrado que le dura 15 días y se une con el nuevo ciclo menstrual, entonces estaríamos hablando de una menometrorragia, ¿no? Una regla que se ha prolongado y se ha asociado ya a un sangrado anormal, ¿no? Acá hay una pregunta. ¿Qué tan común es que las embarazadas continúen reglando? Entonces, nuevamente basamos a lo de la regla. La regla tiene que ser espontánea, tiene que ser cíclica, ¿no? Entonces, no podemos hablar de regla en embarazadas. Lo que nosotros podemos hablar es de un sangrado anormal. O sea, hay pacientes que pueden tener sangrado estando embarazadas por una amenaza de aborto, por una placenta previa, o sea, por diferentes causas, pero no son reglas, ¿correcto? No son cíclicas, no son espontáneas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hay la implantación puede haber un pequeño sangrado o puede haber una pequeña amenaza de aborto en los primeros meses. Si nosotros le preguntamos bien a esa paciente y le decimos, nos dice, tuve un sangrado,
Ya, ¿cuántos días normalmente usted sangra? Yo sangro 7 días. ¿Y ese sangrado cuántos días duró? Duró un día, duró 2 días, duró un día y medio. O sea, generalmente ese sangrado que confundió con una regla no fue igual ni en color ni en características a una regla. Recuerden que la regla no es un sangrado propiamente dicho, es la descamación de un tejido que viene a ser el endometrio. Por eso es que la regla no puede tener coágulos, puede tener tejidos compactos, pero coágulos rojos rutilantes no. Entonces, cuando nosotros hablamos de una embarazada que ha tenido un sangrado, que ha confundido con regla, entonces nosotros tenemos que indagar un poco más y nos vamos a dar cuenta que no ha tenido las mismas características, ni los mismos días, ni la misma cantidad, ¿no? Entonces, siempre averiguar bien eso, pero recordar que durante un embarazo no podemos hablar de reglas. El sangrado que presenta una embarazada obviamente no es menstrual, ya lo dije, o sea, las embarazadas no reglan, eso no puede ser una menstruación, eso es un sangrado en el primer trimestre del embarazo y las causas pues implantación, ubicación, bueno, múltiples causas, ¿no? Entonces, por eso es que en la primera lámina les explicaba cuáles son las características de una regla, ¿no? La regla tiene que ser espontánea, tiene que ser cíclica, ¿no? Entonces, esas características siempre se deben mantener en una regla. Si no se mantienen, entonces definitivamente no estamos ante una regla. Vaya. ¿Por qué se da AINES en sangrados si estos alteran la hemostasia? Se dice que los AINES los utilizamos por su efecto antiprostalandínico y para que nos ayude en el caso de los sangrados por el efecto antiprostalandínico que tiene. Pero no es que damos dosis altas de AINES por problemas de coagulación. Recordar que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de que tengamos una hipermenorrea por factores más que nada hormonales, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tengamos una paciente que sí tenga problemas de coagulación, no es de primera elección usar AINES. Ahí tenemos que usar ácido tranexámico, por ejemplo. El ácido tranexámico se usa, por ejemplo, en von Willebrand, ¿cómo se llama? En todos los trastornos de coagulación. Por eso es que es importante que determinemos cuál es el factor que está ocasionando el sangrado y la edad de la paciente, ¿no? Generalmente, si son adolescentes, el mayor descarte que vamos a tener va a ser el descarte hormonal. Y si tenemos pacientes mayores, el descarte, en pacientes adolescentes el descarte va a ser factores de coagulación y en pacientes mayores va a ser los factores hormonales, ¿no? Entonces, de repente, en una paciente mayor podemos utilizar con mayor seguridad el uso del ibuprofeno, ¿no? Pero por su efecto antiprostalandínico. Ahora, para que un AINES nos altere los factores de coagulación, para que sea un solo AINES el que nos altere nuestros factores de coagulación, tenemos que tener ya unos factores predisponentes. La alteración de los factores de coagulación es generalmente en el tiempo, o sea, no es porque tomamos un ibuprofeno o tomamos un paracetamol ya vamos a tener alteración de factores de coagulación, pero no es la principal causa que sospechemos en una mujer, por ejemplo, de 30 años que ha tenido reglas normales y que de pronto tiene una hemorragia uterina disfuncional, ¿no? A diferencia de los adolescentes que de repente iniciaron sí con reglas abundantes, ahí sí habría una mayor sospecha. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, acá hay otra. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a tener unos 10 minutitos de
de receso y de ahí vamos a pasar con la siguiente parte, que es el síndrome premenstrual, y ahí vamos a ver algunos casos clínicos también, ya con pacientes, para ver qué podríamos pedir. ¿Ya? Entonces, unos 10 minutitos y nos volvemos a reunir.
A ver, chicos, entonces ahora vamos a tratar sobre algo que está relacionado. Como les había mencionado, hay varios puntos que vamos a repetir en las diferentes clases porque casi todo está relacionado uno con otro. Y así de tanto repasar, pues ya algo se nos va a quedar y vamos a interrelacionar todo. Entonces, vamos a hablar sobre los síntomas premenstruales, que es diferente al síndrome premenstrual y que es diferente al trastorno disfórico premenstrual. A ver, los síntomas premenstruales son padecidos por el 75-80% de las mujeres en edad reproductiva. ¿Qué es lo que va a sentir? Generalmente vamos a tener dolor, hipersensibilidad mamaria, distensión abdominal, sensación de hinchazón, va a haber variaciones del estado de ánimo, van a estar mucho más sensibles, de repente mucho más coléricas. Este grupo de síntomas no constituye una entidad patológica y normalmente no impide que una mujer siga realizando sus actividades de manera habitual, ¿no? Entonces, estos síntomas no impiden de que uno siga haciendo las cosas completamente normales. Ojo, son síntomas premenstruales, no incluye la dismenorrea. Recordar que la dismenorrea es una patología, los periodos menstruales dolorosos que ameritan un tratamiento, que pueden estar asociados a una endometriosis, eso no entraría dentro de un síndrome premenstrual. Un síndrome premenstrual es un poco de hipersensibilidad, quizás un poco de incomodidad, dolor, disconfort, pero que no amerita mayor tratamiento. Ahora, el síndrome premenstrual ya es cuando hay un patrón de síntomas emocionales, conductuales y físicos que se presentan en el periodo premenstrual y que van a mejorar una vez que se inicia la regla o generalmente al segundo día de la regla. Entonces, ¿cuáles son? Son muy parecidos, incluyen tensión mamaria, hinchazón, distensión abdominal, cefalea, cambios de humor, cambios de sensación de como de estar demasiado tensos, demasiado estresados, pero esta sintomatología sí va a afectar el desarrollo habitual de una mujer. Aunque estos cambios no pueden ser tan severos, pueden obligar a un tratamiento farmacológico, ¿no? Hay muchas chicas que se deprimen demasiado y se conoce pues que puede haber un factor emocional, así como un factor biológico, ¿no? Hay estudios donde la mayoría de los casos de suicidio en mujeres se ha dado cuando están con el periodo menstrual, ¿no? Entonces, por los cambios que estos pueden generar. Entonces, ya cuando hablamos de un síndrome premenstrual, ya hablamos de síntomas, pero que son mucho más intensos, que pueden hacer que de repente la joven decida no ir, por ejemplo, al estudio o al trabajo, de repente no tiene ganas de hacer las cosas, se siente demasiado deprimida, entonces ya su vida se ve truncada o se ve alterada por esta enfermedad, ¿no? El síndrome premenstrual va a afectar a un 30-40% de las mujeres en edad reproductiva. Eso también es muy importante porque a veces las mujeres en etapa de climaterio también pueden tener algunos síntomas, ¿no? Entonces, no confundir los síntomas premenstruales con los síntomas de climaterio o viceversa. Va a haber mujeres jóvenes con estos síntomas que van a pensar que lo que tienen es una menopausia precoz y lo que tienen puede ser un síndrome premenstrual, ¿no? El tratamiento obviamente va a depender de la severidad de los síntomas y cuando la sintomatología es solamente física, pues se utilizará un tratamiento que sea una dieta pobre en sal, durante la fase lútea, ejercicios, compresas de agua tibia y tratamiento para la sintomatología premenstrual. Cuando la sintomatología no remite, pues podemos usar inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, que se aplica generalmente entre el 10 a 12 días y las dosis pues son mínimas, ¿no? Otra alternativa también a veces es darles terapia hormonal continua, ya que al no haber esas variaciones entre ovulación, entre periodo premenstrual, pues la paciente va a mejorar, ¿no? Entonces no es raro que a veces he tenido casos de pacientes
con intento de suicidio, con una fase depresiva severa, en la que con tratamiento hormonal les hemos cortado la regla para evitar estas variaciones o estos cambios de humor hasta que emocionalmente estén estables, ¿no? Entonces se les quita la regla. Una cosa es que no reglen por tratamiento hormonal y otra cosa es que no reglen en forma, digamos, espontánea, ¿no? Una cosa es una menorrea secundaria y otra cosa es una por una causa hormonal y otra cosa es una menorrea por tratamiento, ¿no? Entonces les damos tratamiento para evitar las reglas, para evitar los cambios hormonales y hacer que se estabilicen y que se dediquen solamente a la fase emocional, ¿no? También, obviamente, vamos a requerir una psicoterapia para ver qué es lo que está pasando y tratar de manejar no solamente la parte física, sino la parte emocional, que es muy importante, ¿no? Como les decía, son chicas que durante el periodo de regla pues no quieren hacer absolutamente nada, caen en una fase depresiva, no quieren bañarse, no quieren cambiarse, no quieren salir, ¿no? Y el trastorno disfórico premenstrual ya es mucho más severo, ¿no? Ya son estados de ánimo demasiado marcados, depresión, irritabilidad, angustia, lloran. El trastorno disfórico menstrual afecta entre a un 3 a 8% de las mujeres jóvenes. Es una alteración ya notoria e invalidante, ¿no? Porque hace que ya no puedan desempeñar sus actividades normales. Entonces, esto es importante que sepamos, porque muchos cuadros de depresión podrían deberse también a un trastorno disfórico premenstrual y muchas veces van a mejorar cuando de repente por eventualidad deciden usar algún método anticonceptivo o si por eventualidad este método anticonceptivo logra ser continuo, ¿no? El diagnóstico de un trastorno disfórico premenstrual requiere que la sintomatología sea persistente y recurrente a lo largo de varias evaluaciones. O sea, porque una persona puede estar triste, puede estar deprimida por otras causas y no necesariamente lo vamos a catalogar como un trastorno disfórico, ¿no? Podemos estar ante un síndrome premenstrual. La mayoría de las mujeres jóvenes van a presentar síntomas aislados, ¿no? Mientras que un 3 al 10% sufre graves interferencias con su vida laboral, con su vida social, con su vida familiar, ¿no? Generalmente los síntomas van a aparecer la última semana de la fase lútea y la mayoría de los ciclos en el año remite a la primera semana de menstruación. O sea, tienen periodos donde están completamente tranquilas, no tienen ninguna molestia y es marcado, ¿no? Cuando ya están 7 días antes de la regla empieza todos estos cambios, ¿no? Que la paciente viene y dice, pues no me entiendo. Hay criterios diagnósticos, ¿no? Los 4 primeros siempre se deben de considerar. Al menos uno de ellos tiene que estar presente. Y deben presentarse 5 o más de los síntomas que se mencionan a continuación, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Es un estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza, ideas de autodesaprobación, ansiedad, tensión, sensación de agobio, de estar al límite, la habilidad emocional, ataques de tristeza, llanto, hipersensibilidad al rechazo, enfado, irritabilidad, aumento de conflictos interpersonales de forma persistente, pérdida de interés por actividades cotidianas, sensación subjetiva de concentrarse, letargia, fatiga, falta de energía, cambios significativos en el apetito. Generalmente las mujeres en etapa de regla muchas veces tienden a comer un poco más, pero aquí ya es marcado, ¿no? La cantidad de comida o de antojos que pueden tener, hipertomia o insomnio, sensación subjetiva de estar rebasado, fuera de control, y otros síntomas que pueden ser hipersensibilidad, aumenta el tamaño de las mamas, dolores de cabeza, sensación de... Entonces, muchas de las chicas que están escuchando esto ya estarán ahí diciendo, tengo un trastorno disfórico premenstrual, pero tranquilas, o sea, puede ser un síndrome premenstrual o simplemente pueden ser síntomas premenstruales. Por eso es que tenemos que estar bien seguros de los criterios, ¿no? Son pacientes que cambian totalmente su estado de ánimo, su estado emocional, que, como les decía, son tan severos, incluso impiden que puedan realizar sus actividades cotidianas o normales. Entonces, esto va
al interferir significativamente con el trabajo, con la escuela, con las relaciones interpersonales. No es simplemente una exacerbación de una sintomatología de un trastorno. Por ejemplo, tenemos que hacer un descarte de un trastorno depresivo mayor, ¿no? O sea, puede ser que sea un síndrome depresivo no crónico, ¿no? La diferencia es que tiene un tiempo y tiene un inicio bien marcado. O sea, está bien la paciente, no tiene ningún síntoma y de pronto siente toda esta avalancha de sensaciones, de sentimientos. Le viene la regla, disminuye la regla y los síntomas automáticamente desaparecen. Como ya había dicho, los criterios deben ser corroborados y siempre tenemos que ver que sean varios ciclos consecutivos. O sea, no podemos decir al primer ciclo que la paciente se sintió triste, se sintió mal, ya tienes un síndrome disfórico premenstrual, ¿no? El tratamiento es el mismo, se utiliza terapia hormonal, utilizamos tratamiento farmacológico y dentro de estos pues la fluoxetina y un tratamiento dietético, ¿no? Esta sintomatología premenstrual puede aparecer desde la menarquia en la pubertad, pero generalmente son las mujeres que a partir de los 25 o 30 recién tienen una mayor percepción de los síntomas, ¿no? Que a veces se dan cuenta. Generalmente en la adolescencia la mamá pues lo confunde con los cambios propios de la adolescencia, ¿no? Que dicen, no, se pone rebelde, se pone de repente de un humor que nadie la soporta, cuando está con la regla, nadie la aguanta, entonces en la adolescencia se confunden mucho con los síntomas propios de la adolescencia, pero de repente ya en la etapa de la juventud, 25-30, ya la joven es más consciente de que son ciertos días en los que tiene eso y ciertos días en los que completamente está bien. La paciente, allá, vamos a ver algunos casos. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ya. Entonces, vamos a ver algunos casos. Vamos a llamar a ver como la vez pasada, vamos a ver algunos casos. Y la idea de estos casos es, por ejemplo, ¿qué le pediríamos? ¿Qué sospecharíamos? ¿Qué otras preguntas analizaríamos si estuviéramos frente al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico, una paciente de 30 años con regla de un día, en escasa cantidad cada 40 días. No tiene hijos, su última regla fue el 5 de mayo, ningún método anticonceptivo, peso 80, talla 1,50 m, antecedentes no contributorios, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿qué otros antecedentes tendríamos que averiguar? ¿Qué sospecha diagnóstica tendríamos? ¿Qué análisis solicitaríamos? A ver, vamos a empezar a llamar, a ver, Gabriela Campos. Gabriela. Sí. Hola Gabriela, a ver, entonces tienes esta paciente que te da este relato, son tus antecedentes. ¿Qué otra cosa preguntarías? ¿Qué te faltaría preguntar? ¿Qué te gustaría indagar? Yo preguntaría, ¿hace cuánto tiempo está con esta regla que dura un día? Ya, entonces suponiendo sea un año. ¿Qué más preguntarías? Yo pensaría que podría ser una hipomenorrea. Ya, entonces sí es una hipomenorrea porque es un solo día y cada 40 días. Es cíclico, ¿no? A pesar de que sea cada 40, este ciclo dura 40 días. Ya, entonces como estamos ante un ciclo de cada 40 días, estaríamos pensando que estamos contra una oligomenorrea, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado que una oligomenorrea es más de 35, menos de 90. Ahora, ¿qué más te llama la atención en esta paciente? También la talla, que es 1,50, para mí es una talla baja. Uh-huh. ¿Y qué más? Entonces, yo preguntaría de otros antecedentes, si tiene otra enfermedad, porque yo pensaría que incluso
de acuerdo con exámenes de hormonas también, ¿no podría salir tal vez un síndrome de Turner? Ya. No, el síndrome de Turner no regla. El síndrome de Turner no regla. Al menos no regla en forma espontánea. Entonces, pero estábamos bien, o sea, por la talla estamos bien, porque si te das cuenta el peso, estaríamos hablando que es una paciente con sobrepeso, con un índice de masa corporal alto, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una paciente que regla poco, regla 40 días y encima tiene sobrepeso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra cosa le preguntarías? A la fecha de última regla también. Ah, está, sí, Primero le está. Ajá. ya está. Eh, ¿Qué Pero le tal vez tendría que buscarías? descartar un embarazo, ¿no? Ya, pero sí. ¿Por qué? Porque niega el uso de anticonceptivos. Perfecto. Siempre, ya les he dicho, en mujeres jóvenes hay que descartar un embarazo. Ahora, lo otro, ¿qué buscarías en el examen físico? Ya les he visto que es gordita. ¿Qué más buscarías en el examen físico? Tal vez signos de hirsutismo, Claro, claro, muy bien. Acné, ¿no es cierto? sí. Y también el vello corporal, cómo está Perfecto. distribuido. Perfecto. ¿Y qué le pedirías? ¿Qué exámenes le pedirías? Yo le pediría dosaje de algunas hormonas, como las hormonas tiroideas, también cortisol y las hormonas también que siempre piden TSH, esas hormonas sexuales también. Ya, o sea, por ejemplo, le pediríamos una TSH, un T4, le pediríamos una FSH, una LH, ¿por qué? Porque vamos a ver posteriormente, ya cuando hagamos síndrome ovario poliquístico, la inversión de FSH, LH, si estamos sospechando, por ejemplo, que podría ser de repente un problema de ovulación, un sobrepeso, una paciente que regla poco, podemos pedirle las hormonas androgénicas, ¿no? Androstenediona, 17 hidroxiprogesterona, testosterona libre, podemos pedirle estradiol, podemos pedirle lideas, androstenediona, eh, esas son las hormonas androgénicas, más que cortisol, eh, esas serían el DEAS, por ejemplo, nos ayudaría más, ¿no? Eh, ¿Qué más le pedirías? Ya, todas las pruebas hormonales. Hay algo que es importante que justo mencioné que sirve para ver el grosor endometrial. Si está delgado, está grueso. Un examen de imagen. Claro, un examen de imagen, ¿no? Perfecto. Entonces, si ha tenido relaciones sexuales, ecografía transvaginal. Si no ha tenido relaciones sexuales, le pediríamos ecografía pélvica. Muy bien, Alexandra también dice perfil lipídico, glucosa en ayunas, perfecto, andrógenos, perfecto. Sí, están bien, chicos, ¿ah? Están bien. Entonces, aquí ya vamos viendo, ¿no? Y dependiendo de lo que nos salga, por ejemplo, si tenemos exceso de hormonas androgénicas, lo que nos va a determinar bastante el tratamiento va a ser los valores, ¿no? Entonces, una progesterona antiandrogénica muy buena es la clormarinona, que es la que se ha visto que tiene una buena potencia antiandrogénica, ¿no? Entonces, el nombre comercial es Velara. Antes usábamos bastante todo lo que era los Dixie 35, todos esos, pero actualmente ya en los estudios que existe, el uso de la clormaninona es mejor para trastornos de andrógenos, ¿no? Pero obviamente puede ser, por ejemplo, un problema de
hipotiroidismo, ¿no? Si fuera un problema de hipotiroidismo, a veces simplemente corregimos el hipotiroidismo y mejoramos la regla. Otra de las causas también de reglas escasas pueden ser la prolactina, ¿no? Entonces no nos tenemos que olvidar. La prolactina y la TSH casi van de la mano. Siempre los trastornos de tiroides pueden elevar un poco la prolactina, como los problemas de prolactina pueden elevar los problemas de tiroides. ¿Y cómo nos damos cuenta? Obviamente por la secreción que vamos a tener por los pechos, pero también por los valores. Cuando el problema es prolactina, generalmente son valores mucho más altos, la tiroides se eleva secundario, pero en menos cantidad, y cuando es tiroides, pues la tiroides se va a elevar muchísimo más y la prolactina se va a elevar, pero muy poco, ¿no? Entonces también tenemos que pensar por el peso y la talla en problemas de tiroides, ¿no? Y si estamos pensando en un síndrome de ovario poliquístico, pues obviamente eso va de la mano con glucosa, con insulina, ¿no? Porque ya se ha visto que hay una relación con una resistencia a la insulina. Y muchas veces corregimos la insulina, usamos metformina, la bajamos de peso y automáticamente la regla de manera indirecta se corrige. O sea, no necesariamente todo va a ser anticonceptivos. El bajarla de peso nos va a ayudar bastante también a de repente aumentar el volumen de regla. Y está muy bien lo que han dicho, siempre en mujeres jóvenes que no usan método anticonceptivo, descartar una gestación, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver otro caso. A ver, vamos a llamar, vamos a llamar a Eric Wilka. ¿Está Eric Wilka? Buenas noches, sí. ¿Qué tal, Eric? A ver, Eric. Entonces acá tenemos el caso de una paciente de 25 años. Refiere dolor pélvico 4 días antes de la regla, asociado a dolor de mama, reglas dolorosas que le causan náuseas, diarrea, algunas veces desmayos. Su fecha de última regla, el 3 de junio. Tiene una pareja del mismo sexo, no tiene hijos y antecedentes no contributorios. Entonces, ¿qué datos adicionales te gustaría saber? A ver. Si el dolor es reciente o ya tenía episodios antiguos. Ya, está muy bien, perfecto. ¿Qué más? A ver, por acá me preguntan régimen catamenial. Ya, en un régimen catamenial normal, entre comillas, 5-28. 5 días cada 28. A ver, acá tus amigos te están ayudando. Dice, si los síntomas interfieren con sus actividades cotidianas. Sí, interfieren con sus actividades cotidianas, porque si tiene reglas dolorosas que le causan náuseas, diarrea, desmayos, pues probablemente no vaya a sus clases o a su trabajo, ¿no? A ver, Eric, ¿qué más preguntarías? Ya, las características del dolor pélvico. Ya. Bueno, te dice que le duele 4 días antes de la regla y que sus reglas son muy dolorosas. A ver, Eric, ¿qué le pedirías? A ver, ¿qué exámenes le pedirías? Ya, a ver. Bueno, tiene una pareja del mismo sexo, entonces descarto cualquier posibilidad de embarazo. Ya.
Ahora, no viene por amenorrea, más bien viene porque le duele cuando tiene las reglas. ¿Qué le pedirías? Ecografía. Una ecografía. ¿Qué tipo de ecografía le pedirías? Si ella tiene pareja, sería una ecografía quizás transvaginal. Ya, está bien, pero ahí quería llegar. Esto es muy importante porque les va a tocar este tipo de pacientes. Y entonces recuerden que en toda pareja hay dos, hay los activos y los pasivos. Entonces, si es pasivo, te va a decir, tengo mi pareja, pero en general no he tenido relaciones donde ha habido penetración, ¿no? Entonces, no puedes pedirle ecografía transvaginal. Como va a haber parejas que de repente sí han tenido, ¿no? Entonces, ahí podemos pedir una ecografía transvaginal. O sea, es importante este dato porque no asuman, ¿no? Entonces, la misma paciente va a decir, yo soy activo, yo soy pasivo, si he tenido, no he tenido, y de acuerdo a esto, nosotros pedimos la ecografía. O sea, no asumamos. ¿Ah? Eso es muy importante cuando tenemos pacientes que nos van a llegar con estas características. Entonces, tenemos que ver qué tipo de ecografía le vamos a pedir. Doctora, Dime. disculpe, una consulta, pero en este caso, si bien es cierto que en la actualidad la paciente tiene una pareja del mismo sexo, Ajá. también sería importante indagar con respecto al pasado de la paciente. Quizá haya tenido parejas del sexo opuesto y ha estado sexualmente activa. Exacto, perfecto, exacto. Por eso es que eso es muy importante para que vean qué tipo de ecografía van a pedir, ¿no? Nosotros no podemos, como les decía, asumir que porque vino de 35 años, ya debe tener relaciones sexuales, ya le pido transvaginal, o porque tiene 17 años, no ha tenido relaciones sexuales, o sea, no asumimos, preguntamos, con respeto, pero preguntamos, ¿no? Y muchas veces incluso la misma paciente te va a decir. Entonces, eso es importante para que ustedes decidan qué tipo de ecografía van a solicitar. Entonces, aquí esta es una clásica pregunta que muchas veces les va a tocar, o un clásico caso clínico les va a tocar. Esto es una dismenorrea. O sea, ¿por qué? Porque tiene náuseas, diarreas, desmayos cuando le viene la regla. Entonces, esto es una dismenorrea. No tenemos que confundir una dismenorrea con un síndrome premenstrual o con un síndrome disfórico premenstrual. La dismenorrea son las reglas o los periodos menstruales dolorosos que van asociados a endometriosis. Muchas veces, no siempre, pero la gran mayoría van asociados a endometriosis. El dolor puede ser tan intenso que algunas veces ni siquiera con analgésicos vía oral se controla y son chicas que terminan llegando a las emergencias por dolores intensos. Entonces, eso es muy diferente al síndrome disfórico premenstrual, que empieza días previos o con la regla y que termina cuando se da la regla y que está muy asociado a disconfort, a hinchazón, a cambios emocionales, pero no es tanto a reglas que sean tan dolorosas que causen síntomas sistémicos. Esto es más asociado a dismenorrea. Ahora, un dolor pélvico que puede estar previo a la regla también puede estar asociado a una dismenorrea, sobre todo si esta dismenorrea es ocasionada por endometriosis. Entonces está bien, la ecografía pélvica o transvaginal, dependiendo del caso, está bien. Acá me ponen un hemograma para ver si hay anemia, pero no dice que sean reglas abundantes. Ver si tiene un ciclo regular, sí, es importante saber si tiene un ciclo regular. Si ha tenido otras parejas, bueno, ya lo vimos. El tiempo que le duele, sí. El volumen de sangre, sí es importante. Si los síntomas interfieren con sus vidas cotidianas, pues como ya les había dicho, si tiene unos cólicos de esa intensidad, es muy probable que se interfiera eh, con su vida regular, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver otro casito. A ver, acá ya tenemos una paciente ya mayorcita. A ver. Vamos a ver, a ver. A Lisette Condori.
Lisette. Hola, Sí, Lisette. doctora. A ver, Lisette, vamos a ver. Entonces, este es otro caso típico. A ver, tiene una paciente, 45 años, con reglas que duran de 10 a 15 días, con dolor, y la paciente va a decir son reglas asociadas a coágulos, ¿no? Ahí tenemos su gesta para, su peso, su talla, sus antecedentes. A ver, ¿qué más preguntarías? ¿Cuánto tiempo tiene esas reglas con dolor? Ya, es perfecto, está muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, es muy importante. Suponiendo que tenga un año, ¿qué más preguntarías? Si tiene síntomas asociados a la anemia. Sí, bueno, te va a decir pues que tiene dolor, ¿no? De repente dolor. Generalmente cuando los pacientes eliminan coágulos, casi siempre tienen dolor, porque los coágulos al atravesar el orificio cervical pues causan dolor, ¿no? Acá También hay una... preguntaría sobre el tratamiento irregular de diabetes. Ya, está bien, perfecto, perfecto. Porque ya sabemos que muchos síntomas menstruales están asociados a glucosa alta, ¿no? Aquí me ponen anticonceptivos, tiene ligadura, entonces su método anticonceptivo es ligadura, o sea, no está tomando anticonceptivos. ¿Qué más preguntarías? Si se ha realizado algún PAP anteriormente. Ya, sí es importante, sí. Sí, se ha hecho su PAP normal. Si toma otros fármacos aparte de la diabetes. Ujú. Sí, es importante también, sí, puede ser alguno que esté haciendo que sangre más de lo normal. No, no tome nada. ¿Y qué le pedirías? A ver. Un eco transvaginal y Perfecto. un hemograma. Ya. ¿Le pedirías pruebas hormonales? Sí, también. Ya. ¿Qué pruebas le pedirías? Acá Alessandra, por ejemplo, dice, ¿cuántas toallas usas? Sí, eso es importante porque esto nos va a determinar la cantidad de sangrado. Acá sugieren perfil de coagulación. Sí, también es importante, aunque los trastornos de coagulación son más frecuentes en personas más jóvenes, pero sí no estaría de más pedirle un hemograma, un Eh, tiempo. lo de LH y FSH. Ya, perfecto, para ver en qué fase del ciclo menstrual está, o sea, si es que está ya entrando en climaterio, ¿no? Perfecto. Estrógenos también dicen acá, sí, también podemos pedir estrógenos. A ver, entonces, por ejemplo, ¿ya han llevado obstetricia ustedes? Yo supongo que... eh, entonces, acá ¿qué vemos? Tiene en este gesta para... ¿Qué vemos? A ver, porque acá tenemos 3 y acá tenemos 4. A ver. Otra cosa que también tienen que ver es el peso y tienen que ver la talla.
¿cierto? Estamos viendo una paciente también igual que la anterior con sobrepeso, está casi en 100 kilos, tiene diabetes. Muchos de los trastornos hormonales en la etapa de climaterio, cuando nosotros tenemos 45 años, como les decía, lo que normalmente nosotros tenemos que buscar es de que las pacientes reglen menos, no que reglen más. Uno de los factores de riesgo para el crecimiento normal del endometrio es que sean pacientes obesas y multíparas y que incluso tengan un problema metabólico como la diabetes. Este es un factor de riesgo para buscar hiperplasia endometrial, o sea, un crecimiento anormal del endometrio. Como ya les había mencionado, en esta etapa lo que normalmente nosotros buscamos es que cada vez reglen menos. Las mujeres vengan a partir de los 45 años diciendo ya mis reglas se están viniendo más espaciadas, en poca cantidad, y no que empiecen a venir más seguidas o más frecuentes. Ahora, también tenemos que descartar de repente por la edad la presencia de algún pólipo, algún mioma, también nos puede estar ocasionando reglas abundantes, ¿no? Pero de primera opción en una paciente multigesta, diabética, con sangrados anormales y con tratamiento irregular incluso de la diabetes, estaremos pensando de repente en un engrosamiento endometrial. Obviamente la ecografía es básica, nos va a ayudar para ver si hay algo que no esté bien dentro del útero, ¿no? Entonces la primera opción sería buscar causas uterinas. Ahora, en perfil hormonal sí, porque si yo tengo una FSH que me dice que, por ejemplo, me salen 50 y yo tengo este tipo de sangrados, entonces yo tengo que pensar que esta paciente tiene un problema más endometrial que un problema hormonal. ¿Por qué? Porque ya estoy en una etapa de climaterio, donde en realidad debería cada vez sangrar menos y más espaciado. Entonces, mujeres en esta etapa con sangrados abundantes casi siempre o están asociados a causas estructurales, sea del útero, o que esté asociado a, por ejemplo, trastornos de endometrio, ¿no? Entonces, este caso es clásico, o sea, van a tener así mujeres con sobrepeso, multigestas, diabéticas, incluso que ni siquiera saben diabetes, que tienen diabetes, que vienen por engrosamiento endometrial, ¿no? Esto es uno de los casos así típicos que en algún momento se van a poder encontrar, ¿no? Doctora, una Dime, disculpa. dime. En la fórmula obstétrica del anterior caso, que yo, o sea, tengo entendido que pues son gestaciones de la paciente que ha tenido 6. Las paridades, el primero son los partos a términos, que son 3, y 0 pretérminos, 2 abortos y 4 vivos. O sea, O quiere sea, decir que ahí, ha sido gemelar, ok. claro. O sea, quiere decir que ha habido un gemelar. Ok, Cuando hay doctora. gemelar, claro, o sea, cuando tienes un gemelar, tienes un vivo más, ¿correcto? Tienes un parto, pero tienes dos vivos, ¿correcto? En gemelar, el parto es uno, no son dos partos, un solo parto, pero son dos vivos, ¿no? Ok, Tienes dos doctora. bebés. A ver, entonces, acá tenemos una paciente de 38 años con sangrados escasos intermenstruales. O sea, es una paciente que te dice que sus reglas son regulares, pero cada 10, 12 días tiene un sangradito, que puede durar 1 o 2 días, en poca cantidad, manchitas, ¿no? A veces te dice, no llega ni a mojar una toalla, un protector, pero dura 1 o 2 días y puede venir entre regla y regla. A ver, vamos a llamar a otro. A ver, vamos a llamar a ver, a Luis Fernández. Buenas noches, doctora. Hola Luis. A ver, aquí. ¿Qué te interesaría saber?
¿Cuántas toallitas mancha en los sangrados, en las reglas? En los sangrados y en todas las reglas se han calculado cuánto sería. Ya. Entonces te dice que sus reglas 3 días normal, volumen normal, y durante las manchitas 2 protectores diarios, que son unas toallitas más chiquitas. Ya, ¿y cada cuánto tiempo son? ¿Cada cuánto tiempo sangra? Ajá. Allá, 1 a 2 días, desde hace un año. O sea, no tiene periodos que no sangra, o sea, siempre está sangrando un poco. Sí tiene sus reglas, solamente que te dice, yo tengo mis reglas, te da tus fechas de regla, pero entre regla y regla tiene un sangradito que dura 1 a 2 días, que son manchitas, son sangrados intermenstruales. Digamos que el día 12 del ciclo menstrual sangra un poquito, sangra el día 13 y luego ya se va hasta el día de su regla. Preguntaría si los sangrados, si hay dolor durante los sangrados. No hay dolor durante los sangrados. El uso de anticonceptivos. Sí, es importante, sí. Recuerden ustedes que la toma irregular o la toma mala de los anticonceptivos puede causar sangrados intermenstruales, sobre todo si es que son de baja dosis. Entonces hay pacientes que toman, por ejemplo, un anticonceptivo de baja dosis, se olvidan o lo toman a diferente horario y pueden sangrar, pero generalmente el sangrado puede durar 10 días, 12 días, ¿no? Entonces si estás tomando anticonceptivos puede ser por mala toma, ¿no? Pero en este caso 1 o 2 días y regular o cíclico. Muy bien, riesgo de embarazo. Sí, se dice también que a veces en la zona de implantación podemos tener un sangrado fuera de, entre comillas, el periodo, ¿no? Esperamos que venga ya la regla, vienen unas pequeñas manchitas y luego ya no viene nada y hacemos una prueba de embarazo. Pero aparentemente acá no, acá es frecuente, ¿no? A ver, ¿qué exámenes le pediríamos? A ver, ¿qué exámenes le pedirías? Doctora, una pregunta. En ese caso, si yo sospecho de un spotting por el uso de algún anticonceptivo, yo podría hacer una prueba terapéutica sin cambiar el anticonceptivo y acompañar a esa mujer. Cuando yo quiero ver si es por el anticonceptivo, es más fácil, le suspendo el anticonceptivo, ¿no? Y le digo que se cuide con un método de barrera. Pero como ya les decía, cuando yo sospecho que es un spotting por anticonceptivo, generalmente va a ser que la paciente se olvidó 1 o 2 días, no lo tomó en hora y son sangrados que duran largo, ¿no? Duran 5, 6, 10, 12 días, ¿no? Entonces el paciente viene y dice, estoy tomando la pastilla, pero vengo teniendo manchaditos, 10, 12 días. Pero cuando son así sangraditos muy puntuales, que justo coinciden entre ciclo y ciclo, entonces hay que pensar que puede ser, por ejemplo, un pólipo cervical, puede ser un pólipo uterino. A veces también hay pequeños desórdenes hormonales que justo el día de la ovulación pueden causar pequeños sangrados. Entonces aquí, por ejemplo, ameritaría hacer una prueba hormonal. Con sangrados intermenstruales ya tenemos que, como les decía, descartar primero lo físico, tenemos que descartar lo orgánico antes de decir es una hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Ahora, muchas veces la hemorragia uterina la consideramos que tiene que ser un sangrado abundante. Nosotros ya podemos considerar una hemorragia uterina si, por ejemplo, tenemos un sangrado de 10 días
así sea manchitas, ¿no? Porque eso ya es anormal. La hemorragia uterina disfuncional o anormal no habla mucho de volumen, sino también tiene mucho que ver el número de días, ¿no? Obviamente va a haber sangrados abundantes, pero también el hecho de que yo tenga una paciente que de repente tenga 40 días de sangrado, así sean manchitas, ya estamos hablando de una hemorragia uterina disfuncional. Entonces, en este caso, por la edad, tenemos que ver factores de repente más estructurales, ¿no? Pólipos, miomas que le pueden estar menstruales. Los spottings por deprivación son más largos, no duran 1 o 2 días, ¿no? También a veces están asociados con lesiones a nivel cervical, ¿no? Entonces es importante el examen físico. Hay que ver si de repente la paciente tiene alguna lesión a nivel cervical. Y hay pacientes también que van a venir por sangrados durante las relaciones sexuales. Entonces ahí también tenemos que ver incluso infecciones de transmisión sexual que pueden ocasionar sangrado por relación sexual, ¿no? Bien, chicos, creo que este es el último caso. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay muchas cosas que las vamos a ir en cada clase repitiendo, volviendo a tocar. Vamos a regresar de repente a ciclo menstrual, vamos a regresar nuevamente cuando tratemos el síndrome de ovario poliquístico, a cosas estructurales cuando tratemos miomas. O sea, son clases que están interrelacionadas, entonces no podemos separarla, ¿no? Entonces va a haber puntos que vamos a seguir tocando y tocando, y es importante en los casos clínicos que participen porque esto les va a tocar pacientes que van a venir con estos síntomas, entonces ustedes van a tener una idea. Allá le pido una ecografía, veo si ha tenido relaciones sexuales o no, le pido ecografía pélvica, le pido ecografía transvaginal. A esta paciente que es mayor le pido perfil hormonal, a esta paciente que es joven le pido perfil de coagulación, a esta paciente que tiene sobrepeso le pido hormonas tiroideas, a esta paciente que tiene secreción por las mamas le pido prolactina, a esta paciente que de repente está sangrando pero ya está en etapa de climaterio, hay que ver cómo está su FSH, por ejemplo, si es que está. Una cosa es sangrar en etapa premenopáusica, una cosa es sangrar en etapa posmenopáusica, ¿no? Entonces hay que ver en qué etapa está. Hay mujeres que van a venir también diciendo, estoy sangrando todos los meses, pero he vuelto a sangrar después de 2 años. Entonces eso ya no es una regla, ¿no? Entonces eso es un sangrado posmenopáusico. Así sea mensual, así sea cíclico, si tenemos un año que ha pasado de ausencia de regla en una mujer ya mayor de 45, donde incluso muchas veces hasta perfil hormonal hemos tenido que nos ha indicado que esta mujer ya está en climaterio y vuelve a sangrar, ya no podemos pensar que esto es una regla. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Y siempre mujer joven, varios han estado bien en siempre descartar embarazo. Perfecto, ¿no? En ver el acné, en ver el sutismo, en ver el peso, en ver la paridad, ¿no? Ver si la paciente usa algún método anticonceptivo. Eso es muy importante. Hay pacientes que van a venir a consultarles por la regla y van a obviar un dato muy importante, que están tomando anticonceptivos, ¿no? Van a decir, vengo porque no reglo. Ya, entonces le hacemos todo y después al final dice, pero me cuido con la ampolla de mes, por ejemplo. Entonces, la ampolla de mes en algunas mujeres, en teoría debería ocasionar sangrado por deprivación mensual, pero hay mujeres que les inhibe tanto el ciclo que no reglan, ¿no? Entonces van a venir por ausencia de reglas y de repente obviamos el pequeño detalle de preguntarles si se estaba cuidando con algo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Muy bien, entonces ya nos estamos viendo el jueves. Siempre es bueno que revisen, que traten de leer un poco el tema previo
y vamos a tratar de traer casos clínicos así para ver, discutir un poco qué es lo que vamos a hacer. Es importante que participen, que se equivoquen. Si nos equivocamos, aquí no pasa absolutamente nada. La idea es que cuando vayamos tengamos una idea y que no nos equivoquemos delante del paciente, ¿no? Que por lo menos hagamos la primera fase, que es pedirle todos los análisis de descarte y orientarnos mejor a su diagnóstico. Listo, chicos. ¿Algo más? ¿Algo pendiente? ¿Alguna duda? Creo que no, doctora. Listo, chicos. Entonces ya nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bendiciones. Chao, doctora. Buenas Gracias. noches.